Ejemplo general 2 de una función racional y su gráfica. El objetivo de esta presentación es revisar el caso de una función racional que presenta dos discontinuidades de asíntota vertical y la forma en que se debe de trazar la gráfica cualitativa que nos describa los comportamientos de la función. En este caso, vamos a conocer el proceso conocido como de análisis de signos en la función que nos permita determinar el comportamiento alrededor de cada una de sus dos asíntotas. Vamos a reforzar o aclarar el concepto sobre la asíntota vertical, la cual nos muestra los comportamientos de la función solo para valores infinitamente grandes o infinitamente pequeños en su variable x. Y al finalizar, como siempre, el análisis de la gráfica resultante. Vamos a comenzar con una función racional muy sencilla, x al cuadrado menos x menos 6 dividida por la función x al cuadrado más x menos 6. Como ya sabemos, lo primero que siempre debemos de realizar es determinar el dominio de esta función. Una vez hecho ello, ya sabemos que debemos igualar el denominador a 0. En este caso, es fácil por el método de factorización encontrar los valores que lo convierten o que satisfacen esta ecuación. Estos valores son menos 3 y 2. En consecuencia, el dominio de nuestra función se compone del conjunto de los números reales, con excepción de los valores menos 3 y 2. En este caso, la función presenta dos discontinuidades. Tal como lo sabemos, siempre debemos determinar la naturaleza de las discontinuidades. Es importante siempre reafirmar este proceso. Sabemos que lo que tenemos que hacer es sustituir cada una de los dos valores de las discontinuidades en la función. En el caso del primero, que es menos 3, al resolver las operaciones, obtenemos como cociente, como resultado el cociente 6 sobre 0. Este cociente ya sabemos que nos indica que justo en x igual a menos 3, la función presenta una discontinuidad infinita y en la gráfica se observa como una asíntota vertical. Para el caso del valor de 2, la sustitución y las respectivas cuentas nos arrojan un resultado de la forma menos 4 sobre 0. Es decir, se vuelve a repetir que ahora en el valor x igual a 2 la función presenta una discontinuidad infinita y en la gráfica se observa una asíntota vertical. Así pues, la función que estamos analizando presenta dos asíntotas verticales en los valores ya señalados. Dado que no existió ninguna discontinuidad eliminable o removible, pues no habrá ninguna forma de simplificar la función porque no existe ningún factor común que sea cancelable. Lo que sigue, en consecuencia, es, dado que ya encontramos que presenta la función dos asíntotas verticales, necesitamos determinar la asíntota horizontal. Bien, para determinar la asíntota horizontal, sabemos que por el camino muy rápido, calculamos la división de los coeficientes principales. Esto es, la división nos da un resultado de y igual a 1. Esta función posee una asíntota horizontal justo en ese valor de y. Bien, ahora, lo que sigue es determinar la ordenada al origen de la función. Sabemos que la ordenada al origen de la función se calcula con el cociente de los términos libres. Ese cociente de términos libres nos arroja también el valor de 1. Cabe aclarar que este es el valor en el cual la función intersecta al eje y igual a 1, y que la asíntota horizontal tiene por ecuación y igual a 1. Es decir, es una coincidencia que los dos se representan de la misma manera, pero el significado es distinto. Y en esta parte sí hay que tener mucho cuidado en no confundir cada uno de estos dos resultados.
En lo que hace a la raíz de la función, nosotros sabemos que para la raíz de la función atacamos o resolvemos el numerador. Ese numerador lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, en este caso, la ecuación cuadrática. Nuevamente, aquí puede aplicarse el proceso de factorización para hallar las respectivas soluciones. Al factorizar la expresión del numerador, obtenemos que las soluciones son x1 igual a 3 y x2 igual a menos 2. Así pues, ya tenemos las raíces de esta función. Hasta este momento, con la información que hemos recopilado, tenemos lo siguiente. 1. La función tiene dos asíntotas verticales, en menos 3 y en 2. 2. La función tiene una asíntota horizontal, justo a la altura de y igual a 1. 3. La función corta o intersecta al eje y justo en el valor de y igual a 1. Y 4. La función intersecta al eje x en dos puntos, en menos 2 y en 3. Ahora bien, recordemos que la asíntota horizontal nos sirve para guiarnos sobre el comportamiento de la función en valores infinitamente grandes o infinitamente pequeños de su variable x. Por tanto, no debe de provocarnos confusión alguna en que la ecuación o la asíntota horizontal coincida con la ordenada al origen. Este punto lo seguiremos aclarando. Ahora bien, vamos a analizar el comportamiento de la función alrededor de sus dos asíntotas, de carácter vertical. Para ello, vamos a indagar qué pasa en los alrededores de ellas. Si recordamos nuestra primera presentación respecto al comportamiento de una función asintótica, habremos de recordar que alrededor de las asíntotas verticales, la función siempre tiende a irse hacia valores infinitamente grandes o hacia valores infinitamente pequeños. Esto es, la función tiende a ir hacia más o hacia menos infinito en los alrededores de la asíntota vertical. Bien, ¿cómo vamos a determinar el comportamiento de nuestra función en sus dos asíntotas? Haremos lo mismo. Vamos a fijarnos qué pasa alrededor de su asíntota menos 3 y de su asíntota 2. Para ello, vamos a aplicar un proceso que se llama de análisis de signos. Para este proceso de análisis de signos, podemos ocupar a la función en su forma factorizada. Es la manera más fácil. Pero inclusive, si nosotros no pudiéramos factorizar a la función, este proceso de análisis de signos se sigue aplicando de la misma manera. Repetimos, la forma factorizada solo nos facilita un poco más el proceso que vamos a hacer. Nosotros tenemos esta función y cuando calculamos el dominio de la función, factorizamos el denominador. Cuando calculamos las raíces, factorizamos el numerador. Es decir, nosotros logramos expresarla en su forma factorizada para numerador y denominador. Pues bien, vamos a utilizar esta forma factorizada para analizar el comportamiento alrededor de sus dos asíntotas. El proceso de análisis de signos consiste en tomar valores muy cercanos al valor de la asíntota y ese valor sustituirlo en la función para únicamente analizar el signo que resulta. Expliquémoslo con calma. Vamos a comenzar con la asíntota x igual a menos 3. Vamos a analizar primero un valor a la izquierda de menos 3, pero que esté muy cercano a menos 3. Ese valor lo vamos a sustituir en la función
en su forma factorizada. Por ejemplo, podemos utilizar el valor de menos 3.01. Eso es un valor muy cercano a menos 3, pero que se encuentra a su izquierda. Ese valor lo vamos a sustituir en esta función, es decir, en la forma factorizada. Cuando nosotros hacemos la sustitución, tenemos que simplificar 4 paréntesis. En cada paréntesis se hace una operación. Pues bien, lo que nos importa no es tanto el valor que tiene la operación, sino el signo con el que resulta. Por ejemplo, el primer paréntesis que dice menos 3.01 menos 3. Se trata de una resta de términos, o bien la suma de dos números negativos. ¿Qué es lo que nos interesa de ese primer paréntesis? Pues que esa suma de dos negativos sigue siendo un valor negativo. Segundo paréntesis, menos 3.01 más 2. En esa suma, la suma tiene por resultado un valor negativo. Lo que nos interesa entonces es más el signo que saber la magnitud o la cantidad resultante. Si hacemos lo propio con los dos paréntesis que se encuentran en el denominador, vamos a obtener 4 signos. Los dos primeros en el numerador supimos que eran negativos. Los del denominador, si los observamos con mucha claridad, también nos daremos cuenta que son negativos. Entonces, en el numerador tenemos un producto de dos cantidades negativas. Lo mismo en el denominador. Esos productos, por leyes de signos, nos dan un numerador positivo y un denominador positivo. La división de dos cantidades positivas, sin importar su magnitud, es una cantidad positiva. Ese es el signo que nos interesa al final. ¿Qué nos dice este valor? Nos dice que a la izquierda de la asíntota menos 3, la función se comporta yendo hacia el infinito positivo. Visualmente se ve así, un comportamiento de la función que a la izquierda de esa asíntota va rumbo al infinito. De la misma manera que lo hicimos a la izquierda, vamos a analizar el comportamiento de la función a la derecha de su asíntota menos 3. Tomaremos un valor a la derecha, pero muy, muy cercano a menos 3, e igualmente sustituiremos en la función. A la derecha podemos ocupar, por ejemplo, el valor de menos 2.99. Se considera un valor aceptable como un valor cercano a menos 3. Bien, ese valor, como dijimos, lo vamos a sustituir en la forma factorizada. Al sustituirlo, tendremos nuevamente 4 paréntesis a resolver, reiterando que lo que nos importa a nosotros es el signo con el que termina siendo cada uno de esos factores. Así pues, si observamos con cuidado, el primer paréntesis deberá tener un signo negativo. El segundo, igualmente. En el denominador, el primer paréntesis, si observamos a detalle, deberá de tener un signo positivo y el segundo un signo negativo. Es decir, al analizar los signos tenemos lo siguiente. En el numerador, un producto de dos factores negativos y en el denominador, un producto de un factor positivo y negativo. Por leyes de signos, en el numerador tenemos un resultado positivo, mientras que en el denominador tenemos un resultado negativo. Este cociente tiene un resultado negativo. Conclusión: a la derecha de la asíntota menos 3, la función se comporta yendo hacia menos infinito.
Esto es, visualmente se observaría de esta manera. Así se comporta la función. Bien, el mismo proceso que hicimos con la asíntota menos 3 lo haremos ahora con la asíntota en 2. Exactamente tomaremos un valor a la izquierda y un valor a la derecha del valor de 2. Los valores tienen que ser muy cercanos para que el análisis tenga validez. Así entonces, utilizaremos 1.99 a la izquierda y 2.01 a la derecha. Como ya sabemos, ambos valores los habremos de sustituir en la función y al final lo que nos interesa es el signo que resulta. Vale recordar que si nosotros no tuviésemos la forma factorizada, porque no podemos factorizar a la función, este proceso sigue siendo igualmente válido. Habría que sustituir los valores en la función y al final lo que importa es el signo de numerador y el signo del denominador, para conocer al final el signo resultante. Bien, vayamos con 1.99. La sustitución se presenta aquí y por tanto la deducción de los signos de cada paréntesis es la siguiente: negativo, positivo, abajo, positivo, negativo. La multiplicación de signos tanto en el numerador como en el denominador nos arroja negativo y negativo. Y el cociente de dos negativos es positivo. Por tanto, a la izquierda de 2, la función se comporta yendo hacia el infinito, es decir, de esta manera. Con el valor de 2.01, el planteamiento se hace de esta manera y los signos que resultan son los siguientes: negativo, positivo, positivo y positivo. Por tanto, el numerador es negativo y el denominador es positivo. El cociente en cuestión resulta ser negativo. A la derecha del 2, la función se termina comportando hacia menos infinito. Es decir, visualmente se representa así. Cerremos entonces con el trazo de la gráfica. Dado que la asíntota horizontal me guía comportamientos de la función hacia infinito positivo e infinito negativo, sería válido, con la información que ya tenemos, establecer que la forma de la función es como sigue. Ahora, ya que tenemos la forma gráfica de la función, podemos observar que la asíntota horizontal está siendo cruzada, y esto es perfectamente válido. Reiteramos el porqué. La asíntota horizontal solo me indica comportamientos de la función cuando x es demasiado grande o demasiado pequeña. Solo en esa parte. Bien, cerremos con el análisis de la función. Para esta función, que la podemos escribir en su forma factorizada o en su forma general, el dominio se compone del conjunto de los reales, con excepción de menos 3 y 2, porque ahí se presentan las asíntotas. Su recorrido o rango, si ustedes observan con cuidado, esta función en su rango cubre todo el eje Y, por tanto su rango es todo el conjunto de los números reales. Sus asíntotas verticales son dos. La primera se encuentra en menos 3 y la segunda se encuentra en 2, cada una con su respectiva ecuación. La asíntota horizontal es una y se encuentra en y igual a 1. Raíces tiene dos, una en menos 2 y la segunda en 3. Y la ordenada al origen se encuentra en y igual a 1. Mientras la ordenada al origen y igual a 1 representa un punto, la asíntota horizontal y igual a 1 representa la ecuación de una recta.
Cabe aclarar entonces esta información y con esto estamos cerrando el segundo gran ejemplo donde estamos englobando todos los conocimientos adquiridos sobre el tema de la función racional.